Hola, hola a todos. Bienvenidas y bienvenidos al webinar El doble desafío de la banca digital, cómo equilibrar seguridad y experiencia del usuario en canales digitales. Nos da mucho gusto contar con su participación en esta sesión que forma parte de las actividades del Seminario de Finanzas y Mercados 2024. Hoy abordaremos un tema clave para el presente y el futuro del sector financiero y es cómo lograr que la innovación digital en la banca avance sin comprometer la seguridad ni descuidar la experiencia del usuario. Y para ello agradecemos especialmente a nuestros patrocinadores Cobis Topaz y Stefanini Group, quienes estarán compartiendo su visión, experiencia y sus soluciones en este complejo reto que enfrenta la banca moderna. Antes de comenzar, queremos presentar a nuestros dos ponentes, quienes nos acompañarán con su experiencia y sus perspectivas sobre este importante tema. En primer lugar, tenemos a Jesús Tavera, que es Digital Growth Business Manager. Es un profesional de desarrollo de negocios enfocado en growth y soluciones basadas en inteligencia artificial. Cuenta con más de 10 años de experiencia en sectores de TI, ciberseguridad, logística, e-commerce y banca, liderando equipos y atendiendo negocios en Latinoamérica y Estados Unidos. Ha trabajado en empresas como Stefanini, HSBC, NetLogistic y DHL. También contamos con la presencia de César Castillo, él es Digital Business Expert, cuenta con más de 15 años de experiencia en seguridad informática, ciberdefensa, ciberseguridad, prevención de fraude y lavado de activos y financiamiento al terrorismo, y ha liderado la creación de unidades especializadas en ciberdefensa y consultoría, desarrollando estrategias de protección avanzadas para sectores como el financiero, además del gobierno, salud y educación. Esperamos que esta sesión resulte enriquecedora para todos ustedes, que les brinde ideas prácticas y nuevas perspectivas y que sirva como un espacio de intercambio técnico entre quienes impulsan, protegen y transforman los canales digitales en el sistema financiero. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Sean todas y todos bienvenidos. Jesús, César, muchas gracias. El foro es de ustedes. Muchas gracias, Daniel. Entonces, comenzamos, ¿verdad? Listo. Bueno, pues a todos muy buenas tardes. Qué gusto que nos estén acompañando. Hoy vamos a tratar un tema bastante interesante y sobre todo, eh, yo que digo, tantos años trabajando en tecnología, hoy son tiempos nuevos, son tiempos donde la tecnología se ha ido democratizando y hoy podemos hablar de muchas cosas técnicas que en el pasado eran desconocidas para la mayoría de las personas y hoy resulta el día a día de todos nosotros. Entonces, hoy vamos a tocar un tema muy importante, interesante y vital, porque es pues el día a día de nosotros manejando nuestro dinero a nivel digital. Entonces, hoy vamos a hablar de cuál es ese desafío en cuestión de la banca digital, de cómo equilibrar seguridad y experiencia del usuario en estos canales digitales. Aquí, bueno, voy a estar cooperando con mi compañero César y ambos, como parte del grupo de empresas de Stefanini, vamos a verlo desde dos perspectivas diferentes. En mi caso, desde la perspectiva solamente de ciberseguridad, que va de la mano de las soluciones específicas bancarias digitales que, bueno, están del lado de nuestros hermanos Covisto Paz y ciberseguridad junto a las soluciones de prevención de fraude y riesgo de nuestro core bancario, bueno, pues hacen juntos una unidad total para que nuestros clientes en este caso puedan tener una buena experiencia de usuario, pero también se sientan protegidos cuando muevan su dinero en cuestión de canales digitales. ¿Cuál es el contexto actual en el que vivimos? Pues bueno, tenemos esta parte de que la banca digital vive un momento clave. Los clientes quieren velocidad, quieren personalización y quieren confianza. Pero también con este crecimiento de canales digitales viene una nueva ola de amenazas cibernéticas y pues el reto aquí viene de cómo protegernos sin fricción y que la ciberseguridad va a estar ahí como un habilitador de esta experiencia, pero debe seguir un enfoque muy claro en no entorpecer los procesos cuando la gente pues quiere mover su dinero en esos canales digitales. Y bueno, con este seminario buscamos inspirar una visión equilibrada
de controles robustos, pero también con experiencias ágiles. Al final, la mejor seguridad es aquella en que el usuario no la nota, pero pues, sí nos protege. Muy importante aquí, en este contexto de amenazas, pero específicamente desde la perspectiva de ciberseguridad. Bueno, pues que hay que hablar de las amenazas digitales que existen, el conflicto entre los controles de seguridad y las expectativas del usuario, de nuestros clientes, el enfoque de la seguridad adaptativa, que es pues, impulsado por análisis de comportamiento y riesgos de cada usuario, porque todos somos diferentes cuando estamos ahí utilizando los servicios, las tecnologías clave que permiten reducir esa fricción sin perder la protección. Y vamos a hablar de cosas muy importantes como lo que es tener KPIs específicos para que logremos una implementación equilibrada y pues podamos llegar a esta idea que es no se trata de elegir entre seguridad o experiencia, sino alinearlas inteligentemente. Vamos aquí a hablar rápido del panorama de estas amenazas que existen. Hoy, pues la confianza digital es el nuevo activo más valioso de un banco. Sé que todos los que estamos aquí presentes tenemos probablemente más de un banco. Somos usuarios de todos los días. Habemos diferentes grados de conocimiento y de adaptación a estos canales. Sin embargo, tarde o temprano el 100% de nosotros vamos a estar en canales digitales. Por lo tanto, vamos a elegir este servicio también en base a la confianza que tenemos de que nuestro patrimonio está seguro. Aquí, bueno, pues, ¿qué pasa hoy, no? Pues esta digitalización de la banca ha abierto nuevos puntos de entrada para ciberatacantes. Esto es algo que, insisto, se ha democratizado. Hoy todos nosotros nos encontramos constantemente oyendo en las noticias algún tema de ciberataque. Y por supuesto eso nos hace pensar el día a día de qué tanto nuestro patrimonio puede ser afectado. ¿Qué canales digitales tenemos hoy? Pues banca móvil, tenemos la parte de web, los chatbots y muchas APIs, probablemente cosas más técnicas, pero que poco a poco mucha gente va entendiendo a qué se refieren. Y pues bueno, todo esto es a lo que nos referimos con superficie de ataque. Todo aquel punto en el que podemos, el que un usuario puede ser atacado, una institución puede ser atacada. Y bueno, aquí pues los adversarios, así como nosotros, también aprovechan tecnologías avanzadas, automatización y, muy importante, vulnerabilidades humanas. ¿Qué actores de amenaza podemos contar? Grupos organizados de cibercrimen a nivel internacional, hackers o hacktivistas, dependiendo del enfoque, como lo quieran ver, y competidores desleales y, por supuesto, las amenazas internas. ¿Qué amenazas más frecuentes podemos ver en la parte digital? Hay algunos términos aquí probablemente un poco técnicos, pero insisto, sé que muchos de nosotros ya los estamos escuchando de manera más normal en medios de comunicación y en pláticas casuales. Podemos hablar de que de entrada la idea es que el atacante no busca vulnerar el sistema, busca vulnerar a las personas. Y por eso podemos hablar aquí de cuestiones como el phishing y el smishing, que es suplantar identidad, por ejemplo, para robar credenciales en canales como SMS. Smishing, por ejemplo, es un phishing a través de SMS, por eso el nombre. Por supuesto, nuestro correo, las aplicaciones. Hablar de malware móvil, por ejemplo, pues son aplicaciones maliciosas que son capaces de capturar nuestros datos, credenciales, tokens y datos sensibles sin que nos demos cuenta. Takeover de nuestras cuentas, es decir, que alguien tome el control de nuestra cuenta y que, bueno, pues tenga un acceso fraudulento mediante estos canales a nuestro patrimonio y, bueno, a través de ingeniería social o credenciales robadas pueda accesar a nuestras cuentas. La parte de session hijacking, que es secuestrar esas sesiones. ¿Qué quiere decir eso? Ellos no roban las credenciales para poder entrar. Sin embargo, en el camino en que nosotros estamos en esa sesión, son capaces de entrar, vulnerando que nosotros estamos abriéndoles la puerta en ese momento. Por supuesto, esta parte de abusar de las APIs que son conectores, que en la parte trasera de los sistemas hacen que todo fluya. Ahí también son puertas de entrada donde pueden tomar puertas traseras para vulnerar nuestros datos y poder accesar a nuestras cuentas.
Y algo que es un poco menos técnico, pero es la parte de ingeniería social avanzada, que esto es completamente fuera de sistemas y bueno, hay que tener ahí una concientización de nosotros donde pues hay técnicas, hay formas y para eso estamos nosotros proveedores y empresas de entrenar a la gente para que aprenda cuando alguien quiere manipularlo de manera psicológica y vulnerarlo de manera que nosotros voluntariamente le demos nuestros accesos para poder entrar a nuestras cuentas, por ejemplo. Y pues ahí no hay pues, sistema técnico que pueda protegernos. Vamos a hablar aquí de lo que es la seguridad contra la experiencia del usuario y pues el dilema de la fricción y expectativas modernas que tenemos. Aquí la seguridad contra la experiencia de usuario, que ya vamos entrando en materia pues, del tema principal de hoy. Tenemos aquí que cada segundo extra en un proceso de validación es una oportunidad para perder al usuario, para perder al cliente. ¿Y cuántos de nosotros no nos podemos desesperar cuando en algún servicio de alguna banca digital determinada, podemos inclusive comparar por qué nos gusta más el servicio de una entidad financiera basados en este criterio? ¿Dónde me siento mejor y más cómodo utilizando las aplicaciones? Donde a pesar de que hay controles de seguridad, no me siento constantemente validado, por lo tanto puedo trabajar. Entonces el cliente exige rapidez, acceso inmediato, cero fricción, personalización. Y del otro lado, en ciberseguridad, pues, necesitamos controles estrictos, necesitamos una fuerte autenticación y necesitamos validaciones múltiples. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos que estar aquí cuidando a las personas y aunque se vuelva un poco difícil, tenemos que exigir esos controles. Y aquí es donde viene ese dilema, ¿no? De la tensión entre los equipos de la experiencia del usuario, UX, desarrollo y seguridad. ¿Por qué? Porque nosotros exigimos controles, pero la parte de experiencia de usuario tiene toda la razón. El cliente quiere una experiencia ágil y cómoda. Entonces, pues, aquí tenemos un pequeño ejemplo real que porque el cliente abandona la app porque se le pide MFA, que significa Multifactor Authentication, es decir, hay más de un filtro para autenticarse y poder acceder a una sesión de banca electrónica, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Que aunque nosotros ya tenemos un dispositivo de confianza y pues ya hay antecedente de eso, todo el tiempo se nos pide este Multifactor Authentication, lo cual provoca molestia. Podemos llegar aquí a temas de que tenemos el extremo de la ciberseguridad y el extremo de la experiencia de usuario. En seguridad queremos excesivo todo, queremos una autenticación de multifactor constante para analizar riesgos, bloquear automáticamente IP sospechosas, es decir, cuando estamos accesando desde un lugar diferente. Tenemos ahí tiempos cortos de sesión, lo cual desespera a los clientes porque estás haciendo transacciones largas e inmediatamente se te corta la sesión. O queremos todo el tiempo verificación manual de transacciones. Y por el otro lado viene la parte de experiencia de usuario y dice, no, no hagamos multifactor, solamente con un filtro es suficiente. No hay problema desde donde accedas, siempre y cuando tengas tu password y tengamos sesiones activas con todo el tiempo para que uno pueda tardarse el tiempo necesario en hacer transacciones y pues que esas transacciones, porque ya pudimos entrar con un password, no se validen, lo cual también es riesgoso. Razón por la cual existen siempre, cuando vamos a hacer una transacción, pues una validación extra con un token, por ejemplo, para poder llevarla a cabo. Y pues el desafío no es eliminar controles, sino aplicar los controles correctos y en el momento adecuado. Muy importante entender la cadencia de cómo es un proceso de transferencia, por ejemplo, para poder ahí meter controles que no entorpezcan el proceso para un cliente. Entonces, pues aquí vamos a empezar a hablar de que para que eso pase, vamos a empezar a adaptarnos, vamos a tener una seguridad adaptativa en estos canales a través de modelos que se ajusten al comportamiento de nuestros clientes y sepan el riesgo que representa cada uno de ellos de acuerdo a su comportamiento, ¿no? Entonces, pues aquí vamos a hablar de una seguridad adaptativa, vamos a proteger según ese nivel de riesgo que vamos a conocer a través del comportamiento de los clientes y pues en un enfoque dinámico ajustamos esos controles de seguridad en tiempo real según el contexto, el usuario, el dispositivo, la localización y el comportamiento. Hoy tenemos la información y los sistemas para poder conocer todos estos detalles.
Esto nos va a permitir reducir fricción para los usuarios legítimos que ya conocemos cómo se comportan y endurecer controles cuando hay comportamientos sospechosos. Es decir, nuestro cliente el 99% del tiempo hace transacciones dentro del territorio nacional y de repente encontramos una transacción en China, por supuesto que nuestros controles van inmediatamente a saltar para proteger al usuario. Hoy ya no es tanto una ventaja competitiva, ya creo que para todos nosotros en el área de tecnología se vuelve una obligación tener inteligencia artificial y analítica avanzada para detectar esas anomalías y actuar de manera automática. Algunos componentes claves, sin ponernos tan técnicos, creo que son términos que podemos entender. Esa detección de comportamiento, aquí tenemos algo que en ciberseguridad, en las siglas WEBA, que es User and Entity Behavior Analytics, es entender los analíticos del comportamiento de las entidades, es decir, los clientes, en este caso, para poder saber, conocer a ese cliente, saber cuál es su comportamiento y entender si es alguien legítimo o si hay un riesgo. La autenticación basada en riesgo, no a todos los usuarios se les pide lo mismo y no en todas las transacciones se les pide la misma autenticación y se evalúa ese contexto en tiempo real para saber qué está pasando y poder aplicar controles automáticos dependiendo la situación. Hay experiencias de todos nosotros donde podemos empezar a pensar qué aplicaciones ocupan estas tecnologías y por qué nos gustan más. No todos los usuarios presentan ese nivel de riesgo, por lo tanto la idea es de por qué aplicar los mismos controles a todos. Aquí ese es el principio esencial de lo que significa adaptarnos. ¿Cómo funciona esa seguridad adaptativa? En canales digitales tenemos ahí inicios de sesión en dispositivos habituales, inicios de sesiones de países conocidos o no reconocidos, la transferencia inusual o altos valores donde definitivamente tenemos que entrar con una autenticación especial, cambios de patrones de usos en el canal y bueno, pues al final la idea es que la seguridad adaptativa es una experiencia sin fricción para el usuario legítimo, más barreras para el atacante silencioso, ese que se sale del comportamiento natural de nuestro cliente. ¿Qué tecnologías clave podemos hablar? En el caso de ciberseguridad, bueno, pues la autenticación multifactor, como lo acabo de comentar, multifactor authentication, varios filtros antes de poder entrar, el WEBA, análisis de comportamiento de nuestros clientes a través de inteligencia artificial. Podemos llevar estos analíticos a decirnos cuál es el comportamiento de nuestros clientes, cifrado de extremo a extremo, detección en tiempo real, NDR, términos técnicos de ciberseguridad. Bueno, pero esto nos ayuda a poder saber en el camino de una transacción y del contexto de una operación bancaria qué está pasando. Por supuesto, la protección a las APIs y aplicaciones móviles que, bueno, hoy el mundo se mueve a través de aplicaciones móviles. El canal digital es la nueva sucursal y la seguridad debe ser integral y contextual. Esto pues, nos va a llevar a que pues, se hace una experiencia segura, tenemos una autenticación adaptativa basada en riesgo, tenemos una validación contextual, es decir, geolocalización, tipo de dispositivo, monitoreo continuo con alertas en tiempo real, gestión de las sesiones, expiración dinámica, cierre remoto, políticas de acceso granular, es decir, por tipo de usuario, qué canal es y el riesgo, integración con sistemas específicos de ciberseguridad como el SIEM y el SOAR, que son parte de un monitoreo activo defensivo que tienen las empresas para poder detectar y alertas y poder reaccionar en tiempo, de manera inmediata. Y bueno, la revisión de código seguro en aplicaciones y APIs, ¿qué significa esto? Desde la parte de código, de cómo se desarrolla un software, desde ahí se meten controles de ciberseguridad para poder llegar a la parte productiva y saber que estamos seguros hasta el más mínimo detalle de nuestros sistemas. No se trata solo de proteger, sino de proteger con inteligencia y con precisión. Aquí, muy importante hablar de algo que son los KPIs, es esta parte de poder medir esos indicadores que nos van a ayudar a evaluar la seguridad sin afectar al usuario. En la ciberseguridad bancaria no basta con proteger nada más, debemos asegurar el canal digital y debemos asegurar que siga siendo ágil, usable y confiable. ¿Qué son KPIs? Key Performance Indicators en inglés, que son los indicadores de performance clave. ¿Qué es lo que tenemos que medir de manera específica? Nos permite evaluar si nuestras decisiones de seguridad impactan positivo o negativamente al usuario.
Y bueno, aquí tenemos una doble perspectiva. Desde la ciberseguridad estoy reduciendo ese riesgo, estoy protegiendo. Y desde la experiencia de usuario preguntarnos si estoy afectando la comodidad o la accesibilidad de mi cliente. Un control protege, pero hace que el usuario abandone. Si un control protege, pero hace que el usuario abandone, no estamos cumpliendo el propósito. ¿Qué recomendamos aquí de indicadores clave en el performance de la protección y de la experiencia del usuario? Tasas de abandono en procesos de autenticación. Aquí podemos medir qué tanto el usuario se retira por esa fricción excesiva de control. Tiempo promedio de sección activa por canal, es decir, equilibramos seguridad y comodidad. No vamos a irnos a cerrar sesiones inmediatamente, pero sí vamos a cuidar que se cierre esa sesión en un tiempo específico. Tasa de detección de sesiones sospechosas contra falsos positivos. Evaluamos ahí eficacia sin molestar usuarios que son legítimos. Tiempo promedio de respuesta a incidentes, que es la velocidad con la que respondemos a esas amenazas digitales. Índice de satisfacción del cliente, post interacción segura. Mide la percepción del usuario en entornos protegidos. Por favor, clientes, cuando les manden una encuesta, ayúdenos a responder qué tan bien se sienten utilizando nuestro sistema, porque esto nos ayuda a mejorarlo. Un KPI no es solo un número, es una brújula que nos permite saber si estamos bien en ese equilibrio entre proteger y permitir. Aquí, bueno, es un caso real y muy, muy sencillo. Creo que todos nosotros de nuestro día a día podemos entenderlo. Aquí tenemos una simulación de intento de fraude en un canal digital bancario. Tenemos un usuario legítimo que accede regularmente a su banca móvil desde la Ciudad de México y un día se registra un intento de acceso desde Rusia, usando las mismas credenciales. Tenemos aquí el acceso desde una ubicación inusual, que es una IP en Rusia, detectado en tiempo real por nuestro sistema, un dispositivo desconocido sin historial al anterior, la inteligencia artificial que podemos aplicar en muchos de nuestros sistemas, activa el desafío de multifactor de autenticación inmediatamente. Entonces el intento de acceso falla tras no validarse ese segundo factor. Por eso la importancia del MFA, del Multifactor Authentication, y la sesión se bloquea y se notifica al usuario original. Puede llegar que nos pase a nosotros porque no pasamos estos filtros, no anotamos bien nuestras claves. Es mejor que esto nos pase. ¿Por qué? Porque en algún momento va a ser alguien queriendo vulnerarlo. Sí, es mejor que el sistema esté listo para bloquear intentos de autenticación. Por lo tanto, yo me siento más tranquilo si se me cayó la sesión, pero sé que esto va a bloquear a un atacante en un eventual ataque. ¿Qué resultado? Tenemos el intento de intrusión que se neutraliza y no se afecta al cliente legítimo. No hay fricción ni bloqueos para el usuario que está en la Ciudad de México y el sistema responde antes de que el atacante pueda. Aquí, pues, ¿cuáles son las lecciones clave? Tenemos una seguridad adaptativa, tenemos una protección contextual, no hay impacto negativo en la experiencia legítima, la automatización está en la respuesta completamente. Aquí vienen los sistemas de los que estamos hablando, nuestro MFA, nuestro WEBA, nuestro SOAR, y la prevención proactiva contra la reacción tardía. En este caso, el incidente no se materializa porque nos estamos anticipando. Entonces, aquí, cuando la seguridad es contextual e inteligente, el usuario legítimo sigue su camino, no el atacante. ¿Cuáles algunas recomendaciones estratégicas que podemos dar en este contexto? Que son claves para una ciberseguridad centrada en el usuario. Tenemos aquí la idea principal con nosotros es la ciberseguridad y el UX, el User Experience, la experiencia de usuario, son aliados, no son enemigos. El mejor control de seguridad es el que protege sin que el usuario lo note. Hay que diseñar con el usuario en mente desde el inicio. Tenemos que aplicar los controles adaptativos no uniformes, integrar inteligencia artificial analítica de comportamiento. Hoy tenemos esa herramienta, es un deber, es un must aplicarla en nuestros sistemas. Evita la ciberseguridad visible y excesiva y la seguridad debe estar centrada en el dato y la identidad. Eso para poder priorizar y proteger lo más valioso en tiempo real. ¿Cuál es el camino hacia la banca digital segura y usable? Diagnosticar tu canal actual, dónde se genera esa fricción, dónde hay una exposición, adoptar una seguridad adaptativa por etapas, inician accesos y transacciones críticas, monitorear esos KPIs de los que hemos estado hablando, de riesgo y experiencia, evaluar y ajustar periódicamente con datos reales, esto está vivo,
Esto está todo el tiempo moviéndose, hay que ajustarse, capacitar a estos equipos de experiencia del usuario y seguridad para colaborar y no chocar. ¿Por qué? Porque pues esto no es un parche, esto debe ser diseño, debe ser parte del diseño la seguridad. Y pues finalmente haz del cliente tu aliado, infórmalo, edúcalo y empodéralo con herramientas simples de protección. Por favor, respondamos esas encuestas de experiencia del usuario. Por favor, tengamos buenos hábitos para poder usar los canales digitales. Por favor, abramos nuestra mente a que el mundo digital llegó para quedarse y abrámonos a que hoy tenemos que convivir con la ciberseguridad de una manera más humana. Esto se ha democratizado y también hay una obligación, una responsabilidad del lado de nosotros como usuarios y clientes de educarnos también y no esperar que solo una banca o una empresa nos lleve ahí. Es nuestro patrimonio y tenemos que cuidarlo con mucho enfoque y mucha madurez hacia el presente y el futuro. El futuro de la banca digital no es elegir entre proteger o facilitar, sino hacer ambas cosas con inteligencia. Por la parte de ciberseguridad les agradezco mucho. Doy paso a mi compañero César para seguir el camino de nuestra idea y poder entre los dos darles una idea robusta de cómo podemos proteger a su patrimonio. Gracias. Hola, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, Jesús. Sí, perfecto. Gracias por compartir aquí mi pantalla. Bien, entonces, nada, muchas gracias antes de iniciar por su participación y su presencia en esta webinar. Mucho gusto para todos. Asimismo, pues le quiero dar las gracias a Jesús y por supuesto al grupo Stefanini por mostrarnos en primera instancia cómo la ciberseguridad realmente pues puede ser hoy por hoy un habilitador silencioso de confianza y pues en definitiva nos queda claro que proteger sin fricción pues ya no es una opción, ya no es una aspiración, sino que realmente se está convirtiendo en una necesidad hoy por hoy principalmente para las instituciones financieras. Vamos a hablar y vamos a retomar algunos de los términos mencionados por Jesús, pero principalmente enfocados a algo que aparece en nuestras discusiones diarias y es cómo nosotros como instituciones financieras manejamos la relación con nuestros clientes. Y en este contexto, pues siempre nos estamos enfrentando también, como decía Jesús, a un problema y es cómo protegemos al usuario sin arruinarle su experiencia. Hoy quiero hablarles precisamente de eso, de cómo se puede lograr que la experiencia a través de los canales digitales sea fluida, sea segura y que por supuesto no comprometa ni la protección antifraude que necesitamos incluir en esos canales, ni mucho menos la confianza del usuario. Porque, como bien decían en la primera parte, las instituciones financieras cuando intentamos reforzar la seguridad, pues muchas veces lo que hacemos es introducir fricción y en otras ocasiones, cuando decidimos priorizar experiencia, pues lo que hacemos es en algunas ocasiones dejar puertas abiertas para diferentes brechas de seguridad y para diferentes vulnerabilidades que en definitiva no nos podemos permitir. Como complemento a la primera parte, para entender un poquito más acerca de este tema, quiero hablarles acerca del contexto mexicano y en particular pues del contexto latinoamericano. La mayor parte de los países de América Latina pues están viviendo una transformación acelerada principalmente en la manera de interactuar o de comunicarse con las instituciones financieras, ¿sí? Y este avance pues por supuesto ha traído una gran cantidad de riesgos, una gran cantidad de desafíos y por supuesto una gran cantidad de exigencias de nuestros usuarios finales que en definitiva es importante explorar para entender qué nos hace falta para cumplir con ese objetivo. Primero que todo, pues el fraude digital continúa en ascenso. Tan solo en el año 2023 en México se reportaron por parte de la Conducef más de 5,8 millones de quejas con respecto a fraudes en canales digitales. Y esto está representando aproximadamente un 20% de crecimiento año tras año. Adicionalmente a esta cifra, un dato curioso es que aunque el 70% de los casos se resolvieron a favor de los usuarios, tan solo se logró recuperar el 24% del monto perdido. Y esto, pues como primera parte y como conclusión a este primer punto, pues nos está mostrando que hay una brecha muy grande, una brecha crítica entre la capacidad de respuesta que tienen las instituciones financieras y la efectividad de los controles
que tenemos para revisar y para proteger el journey digital del cliente en el canal. Como segundo punto, el canal móvil pues se viene y se sigue consolidando como el canal preferido para hacer transacciones bancarias. Ha subido aproximadamente un 40% entre el año 2021 y el año 2024 el uso de aplicativos móviles por los usuarios y por los ciudadanos mexicanos. Pero este crecimiento pues realmente trae también una expectativa muy grande de nuestros clientes finales, en el sentido que ellos adicionalmente a preferir, digamos, sus medios digitales o sus canales o sus medios móviles, pues también necesitan que esas transacciones que ellos realizan a través de ese celular, pues sean instantáneas, sean seguras y no generen ningún tipo de fricción. Bien, entonces, esto es una parte muy importante en donde nosotros podemos concluir que no es únicamente necesario estar digitalizado, sino que tenemos que optimizar todos los flujos y tenemos que optimizar todas las jornadas digitales, así como los controles impuestos en esas jornadas digitales para garantizar esta experiencia y esta seguridad. Como tercer punto, 2023 México continuó, digamos, siendo uno de los países más atacados en América Latina después de Brasil en materia de ciberseguridad financiera. Y lo más preocupante de todo es que algunos de los ataques pues están creciendo en más de 3 dígitos porcentuales año tras año. Y lo que estamos viendo es que las organizaciones cibercriminales pues están aprendiendo cada vez más de ella, están utilizando cada vez más herramientas sofisticadas que hacen que los ataques sean cada vez más difíciles de detectar. Y como cuarto punto, la confianza del usuario. Digamos que es un punto muy importante, un punto neurálgico, no perder de vista la percepción del usuario que tiene en la comunicación con nosotros como instituciones financieras. Y aunque las estadísticas no siempre reflejan esto, Jesús muy bien lo dijo, eh, en el momento en que un usuario encuentre que una autenticación es engorrosa, en el momento en que un usuario encuentre que una transacción es engorrosa, o que un proceso de onboarding es demasiado difícil de realizar, simplemente abandonan el canal. Entonces, en este punto, nosotros necesitamos que tanto la experiencia como la confianza de nuestros usuarios, pues, sean condiciones necesarias para que la digitalización realmente empiece a avanzar. Entonces, estos 4 puntos reflejan el contexto no solo mexicano, sino también latinoamericano que estamos viviendo hoy en día. Es un contexto de evolución, ¿sí? Tecnológica, es un contexto de evolución también educativa a nivel digital de nuestros usuarios, pero también es un contexto de muchas exigencias, es un contexto de muchas vulnerabilidades y en definitiva de una gran presión de nuestros clientes finales por poderles ofrecer productos y servicios que realmente conecten con su realidad. Bien. Aquí la siguiente diapositiva, digamos, muestra un poco acerca del panorama actual de amenazas que está viviendo particularmente la banca mexicana. Como les mencioné en la diapositiva pasada, hay casos, principalmente estos tres, como el phishing avanzado, que ha crecido más de un 220% en el último año. Esto básicamente es debido a que en este momento ya no se habla de correos mal escritos o de mensajes que sean evidentes, sino que realmente pues están utilizando técnicas avanzadas, están utilizando herramientas de IA, se está utilizando diseño profesional para que estos mensajes, este phishing, sea totalmente creíble y los usuarios realmente están cayendo. Otro punto es la suplantación de identidad. Trimestre tras trimestre está creciendo más de un 61%. Aquí se está generando un ataque que es básicamente la generación de identidades sintéticas bajo la mezcla de datos robados o de datos ficticios. Utilizan datos comprados en las redes subterráneas, en la deep web, en la dark web, para poder hacer estas suplantaciones de identidad. Y el deepfake, por supuesto, hace parte, digamos, o es una subfamilia de la suplantación de identidad, ha crecido más de un 700%. Los casos, digamos, más preocupantes en México que se han encontrado son usos de herramientas de inteligencia artificial que emulan las voces o las imágenes de un usuario legítimo y lo que en definitiva buscan es sobrepasar los controles de seguridad que se tienen en ese momento y pues generar fraude en tiempo real.
Adicionalmente, ya lo mencionó Jesús, tenemos una gran cantidad de smishing, de malware móvil, de troyanos bancarios, de SIM swap, de estafas que se pueden generar a través de redes sociales, de llamadas telefónicas, etcétera. Pero principalmente también quiero enfocar un poquito aquí en este punto de ingeniería social. La ingeniería social, digamos, siempre ha buscado y siempre ha tenido como objetivo persuadir a las personas correctas, persuadir a las víctimas correctas que como estafador se deciden. Y en ese sentido, la ingeniería social, digamos que tiene una mezcla entre inteligencia y tiene una mezcla entre tecnología, ¿sí? Y de ahí parte todo. Entonces, la tecnología es un medio para hacer esta ingeniería social, para hacer estos ataques, pero la ingeniería social es la base de entendimiento de nosotros como usuarios para lograrnos estafar. Entonces, si nosotros miramos a este entorno, a este lado en el cual nosotros lo que buscamos es proteger a los usuarios, pues también podemos definir y también podemos concluir que proteger al usuario únicamente no se trata de una cuestión técnica. De igual manera, la tecnología es un medio y es un medio que nos va a permitir actuar en tiempo real, pero también realmente es una cuestión de inteligencia, es una cuestión de anticipación, es una cuestión de contexto y por supuesto de entender el comportamiento de cada uno de los clientes. Bien, basado en eso, entonces, para concluir aquí esta parte, ¿qué necesitan los usuarios? Pues sentir que sus datos, sentir que su dinero está totalmente protegido, pero al mismo tiempo, digamos, no están dispuestos a tolerar procesos lentos, a tolerar pasos repetitivos, a tolerar autenticaciones engorrosas. Y es que en definitiva esto está teniendo un impacto directo en la economía. Según las últimas, digamos, estudios de la NIF y de la Conducef, pues nos han demostrado que más del 60% de los usuarios abandonan efectivamente los procesos si hay dificultades tanto en el onboarding como en los procesos transaccionales, como en los procesos de autenticación. Entonces, lo que nosotros realmente podríamos decir y podríamos concluir aquí es que, en otras palabras, estamos perdiendo clientes al intentar protegerlos. Pero en definitiva, si analizamos un poquito más a profundidad, puede que los estemos protegiendo de una manera ineficiente. Entonces, el doble desafío es este: seguridad sin fricción, experiencia sin vulnerabilidad. El reto, como decía Jesús, no es elegir, el reto es equilibrar entre las dos. Un equilibrio, pues que por supuesto no se alcanza con soluciones aisladas, ni se alcanza con capas agregadas por separado, sino que se logra a través de de una estrategia unificada que conecte seguridad, que conecte inteligencia, que conecte contexto y entendimiento del comportamiento de nuestros usuarios en tiempo real. Porque pues lo que algunas veces suele ocurrir en las instituciones financieras es que, teniendo en cuenta y viendo tantos ataques y tantas nuevas metodologías de fraude, lo que hacemos es optar por superponer capas de seguridad. Entonces, una verificación más, un MFA más, un paso adicional, una validación, y esto lo que hace es simplemente convertirse en una barrera para el cliente, y el resultado pues simplemente va a ser la frustración. Autenticaciones que frustran, procesos que se abandonan y experiencias pues que en definitiva no están alineadas con lo que quiere el cliente final. Hablando de esta última frase, eh, en definitiva, si nosotros queremos pues diseñar experiencias digitales exitosas a través de los canales, necesitamos entender qué espera el usuario hoy, ¿sí? Em, digamos que la respuesta actualmente no solo se basa en estudios de satisfacción que se realizan constantemente a los usuarios, sino más bien en un estudio completo del comportamiento de los clientes en cada uno de los mercados financieros. Es decir, entender cómo interactúa el cliente, entender qué le gusta, entender qué valora, entender qué abandona, por ejemplo, y por supuesto qué rechaza al cliente. Y a partir de allí, pues se pueden definir cuatro grandes expectativas que definen en gran medida la relación que existe entre la entidad financiera y los clientes finales. Lo primero, pues, es accesibilidad omnicanal. En definitiva, el usuario ya no distingue entre canal web, entre canal móvil, entre sucursales digitales. Lo que está buscando acá y el objetivo, pues, es garantizar continuidad.
Es decir, que pueda iniciar procesos en su aplicativo, que pueda continuarlos en un desktop, que pueda derivarlos a un soporte o a un chatbot basado en el LLM sin necesidad de volver a autenticarse, sin necesidad de volver a responder preguntas, ni mucho menos de subir documentos adicionales. Entonces, la omnicanalidad es el primer punto y la omnicanalidad, en definitiva, pues no es solo contar como instituciones financieras con una gran cantidad de medios transaccionales para los usuarios, sino que los medios que contemos pues funcionen realmente como uno solo. El segundo punto es la seguridad invisible, ya lo hemos hablado. La seguridad y la protección pues es clave, sigue siendo clave, no la podemos evadir, pero debe ser una seguridad silenciosa y sin fricción. Hoy en día, como mencionaba Jesús al inicio de la sesión, pues los clientes que esperan que los reconozcamos por sus dispositivos, por sus geoposicionamientos, por sus comportamientos, por su manera de escribir, por su velocidad, por su manera de navegar. Ese tipo de situaciones son las que hacen que efectivamente la seguridad sea contextual, sea basada en comportamiento y sea una seguridad invisible. Entonces, no necesitamos ingresar una cantidad de claves, ingresar una cantidad de tokens en cada paso que el usuario realice, sino que a través de este contexto podemos definir a ciencia cierta y con gran precisión si el usuario que está navegando y que está utilizando el canal digital es el usuario legítimo o por el contrario si se trata de un ciberdelincuente y bloquearlo de manera inmediata. Como tercer punto, transparencia, trazabilidad y control. Pues todos nosotros como usuarios bancarios necesitamos saber qué está pasando con nuestras operaciones, necesitamos saber qué está pasando con nuestros datos, por supuesto con nuestra identidad digital. Es decir, lo que exige en este momento el usuario también es visibilidad y de cierta manera una autonomía para permitir saber y controlar y auditar cuáles son sus movimientos, tener validaciones en tiempo real y por supuesto digamos que esto no solo está aumentando la confianza del cliente, sino hay algo mucho más allá y mucho más importante, y es que está convirtiendo los canales digitales en activos de fidelización, que es finalmente lo que nosotros buscamos, ¿no? Como último punto, la personalización inteligente. Em, Acá es algo muy importante, puesto que ya nosotros como usuarios financieros no esperamos simplemente nuestro nombre, nuestro alias y nuestra foto, sino que realmente esperamos que los canales digitales pues nos muestren experiencias personalizadas y experiencias intuitivas, es decir, que la institución entienda el contexto y las necesidades del usuario y que a partir de allí pues sepa lo que viene. Mejor dicho, el objetivo acá es que cada una de las instituciones pues pueda ofrecer lo correcto en el momento correcto y bajo el canal correcto. Bien, entonces estas son las cuatro necesidades, digamos, que espera hoy el usuario en la comunicación que tiene con las instituciones financieras a través de los canales digitales. Entonces, la siguiente pregunta pues sería cómo aterrizamos todo esto en soluciones reales pues qué tan viable es implementar estas soluciones en un entorno real de una institución bancaria. Para eso, quiero hablarles y tomarme dos pequeños minutos para presentarnos y para que ustedes puedan entender un poquito más desde dónde les hablamos. Nosotros somos Topaz, somos la compañía que forma la torre financiera del grupo Stefanini. Tenemos más de 37 años de experiencia, contamos pues con clientes en más de 25 países de la región, tenemos más de 2.000 colaboradores y tenemos 300 clientes en este momento, digamos que a través de todo ese proceso de transformación digital. De igual manera, nosotros trabajamos con entidades de todo tipo, entidades financieras como bancos grandes, como fintechs, bancos de desarrollo y entidades públicas, por supuesto, que nos han permitido pues entender el contexto financiero de cada uno de los países de la región y por supuesto adaptar esas tecnologías, esas realidades que ya tenemos en producción en todos estos clientes. Bien, en Topaz, digamos que a partir de allí, pues nosotros hemos desarrollado una estrategia de canales digitales llamada FinChannels, de onboarding digital llamada FinOrigination y una estrategia antifraude y cumplimiento llamada Secure Journey que nos va a permitir generar y enfrentar todos estos desafíos de los cuales hemos hablado el día de hoy. Bien, entonces el primero es FinChannels. FinChannels
pues es nuestra solución tanto de canales digitales como físicos que permite hacer un onboarding digital totalmente seguro. Y lo que nos permite acá es resolver como primer punto la accesibilidad omnicanal o resolver la continuidad que necesitan nuestros clientes. El usuario puede iniciar procesos, terminar procesos de onboarding y transaccionales totalmente automatizados o asistidos a través de chatbot del LLM o asistidos a través de soporte humano, cargas de cualquier tipo de documentos, generación de cualquier tipo de formularios para que el usuario ingrese los datos que se requieren y la posibilidad de integración con diferentes listas de validación documental, de historial crediticio, de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, entre muchas otras. A nivel transaccional, lo que buscábamos, un usuario pues puede iniciar en una app, continuar en la web, terminar con un asesor sin repetir pasos, sin tener que autenticarse nuevamente y sin ningún tipo de fricción. Y esto, digamos que se desarrolla a través de un orquestador multicanal, el cual está basado en pipelines low code y JVPM, que nos permite también integrarnos a cualquier core de terceros, propio o legado de las diferentes instituciones financieras. De igual manera, los frontends y las jornadas son totalmente personalizadas a nivel de formularios, a nivel de solicitudes y tenemos una estrategia white label que permite personalizar la marca de la institución financiera a cada una de las jornadas de orquestación. De igual manera, pues como hemos hablado, todo este flujo a nivel de canales digitales, pues no es suficiente sin seguridad. Para esto nosotros contamos con estrategias antifraude en tiempo real que permiten acompañar ese flujo de los usuarios que realizan en los canales digitales, generando una seguridad invisible, definiendo qué tipo de dispositivo utiliza el usuario, definiendo si ese dispositivo es un dispositivo malicioso o no, si tiene malware, si tiene troyanos de acceso remoto, si es un dispositivo eh, con un geoposicionamiento malicioso, si es un dispositivo emulado, si es un dispositivo virtualizado, etcétera, lo que nos permite a nosotros identificar el entorno de conexión del usuario y bajo ese contexto tomar acciones en tiempo real. Adicionalmente, tenemos herramientas y motores de Machine Learning transaccional y biométrico que nos permiten entender y trazar líneas base de comportamiento a nivel de dispositivos, horarios de conexión, tipos de operaciones usuales, destinatarios, velocidades de navegación, velocidades de escritura, tiempos de pausa entre clic y teclas, ángulos de navegación y un conjunto de reglas personalizadas que ustedes van a poder definir dentro de la solución en cualquier momento. Contamos también con una estrategia de threat intelligence precisamente para proteger y para evitar los robos de información en redes subterráneas y una estrategia de 2MFA, por supuesto, adaptativo que únicamente se utiliza en el momento en que se detecte que realmente la transacción es fraudulenta a través de los motores de investigación que tenemos en esta solución. Como segundo punto, y las otras dos partes, trazabilidad, transparencia y control, en estas soluciones, pues cada evento, cada proceso, cada paso, desde las autenticaciones, transacciones, cambios de datos del usuario, queda totalmente registrado y queda totalmente auditado con un contexto completo que nos va a indicar el canal utilizado, el dispositivo utilizado, las horas, las fechas, las reglas aplicadas, el riesgo de la operación, el riesgo del entorno de conexión y por supuesto el resultado que fue definido por cada una de las instituciones en tiempo real. Personalización inteligente, contamos con un motor que ajusta la experiencia del cliente, que aprende de, el comportamiento del cliente a medida que manipula o que navega en los canales digitales. Y este motor lo que permite es ajustar que esa experiencia pues sea de acuerdo a lo que necesita el cliente y al contexto. Entonces, en resumen, nosotros lo que hacemos es diseñar plataformas que aprenden y que se adaptan y que pues brindan una experiencia continua a través de los canales digitales garantizando seguridad. Bien, aquí les quiero mostrar un poco un pequeño video, es un corto video que muestra cómo esta solución pues puede ofrecer estas experiencias unificadas tanto para los procesos de onboarding como para los procesos transaccionales y por supuesto garantizar seguridad sin fricción. Entonces, acá tenemos un ejemplo de nuestros productos digitales.
Nosotros podemos hacer onboarding digital tanto para personas jurídicas como para personas naturales. Tenemos la posibilidad de abrir, de hacer procesos de originación de diferentes productos y servicios. Todas estas jornadas están predefinidas, pero se adaptan y se personalizan de acuerdo a las necesidades. Podemos solicitar diferentes, informaciones personales como nombre del usuario, correo electrónico, números de celulares, informaciones también financieras como la renta mensual, validación de seguridad que tenemos a través de SMS, tenemos una gestión completa de contraseñas para acceder directamente y para hacer los procesos de autenticación en los canales, recepción de datos, por ejemplo, de direcciones, establecimiento de agencias. Entonces contamos con un proceso completo, inclusive con herramientas de OCR que nos permiten captar automáticamente los documentos de identidad, extraer los datos de esos documentos de identidad del interesado y, por supuesto, conectarnos para permitir un análisis en diferentes listas nacionales e internacionales. Adicionalmente, contamos con procesos de liveness dentro del módulo de onboarding. Son procesos certificados en IBETA que nos permiten controlar todos los procesos de spoofing a nivel de deepfakes, que es lo que hablamos el día de hoy, pero también a nivel de suplantaciones de identidad como fotos de fotos, fotos de video o suplantaciones a nivel de voces que se puedan estar cargando directamente dentro de la aplicación. Entonces, este proceso de onboarding digital es un proceso completo, es un proceso totalmente automatizado que puede ser también, digamos, utilizado para ser asistido dependiendo de las necesidades o de las condiciones en donde ustedes pueden ofrecer los diferentes paquetes y servicios como cuentas de ahorro, cuentas corrientes, inversiones, tarjetas de crédito, tarjetas de débito y gracias a todos esos módulos de integración, pues nosotros nos podemos digamos que integrar, valga la redundancia, a los diferentes productos y servicios con los que ustedes cuentan dentro de la institución. Em, Todo esto viene acompañado, como les mencionaba, de nuestra estrategia de Secure Journey, en donde en definitiva cada paso, cada proceso que nosotros vamos a analizar va a estar, digamos, controlado de manera transparente, entendiendo, entre otras, los datos que ustedes ven aquí en pantalla. Datos de la red, desde dónde se está conectando el usuario, cuál es el ASN, el usuario ya tiene un historial al utilizar esa red, datos del dispositivo, la correlación con reglas personalizadas de negocio y antifraude que ustedes hayan generado en el ecosistema, un análisis de transacciones que nos permite validar si el destinatario es usual, si la transacción es usual, si el monto es usual para ese usuario, un análisis de dispositivos que nos permite entender el entorno de conexión y analizar si ese dispositivo es malicioso o no, y por supuesto, un análisis de ubicación que se correlaciona todo en tiempo real para que cada paso pueda tener un resultado y un análisis a nivel del fraude. Y a partir de allí, que nosotros podamos tomar decisiones sobre qué hacer, sobre qué hacer en esas transacciones que definieron un nivel alto. Bloquear la operación, marcarla para una revisión posterior, enviar un desafío de doble factor de autenticación o simplemente liberarla. Bien, antes de concluir esta sesión, hemos compartido al inicio de la sesión un ebook que ustedes pueden descargar. Y adicionalmente les quiero presentar acá una invitación que les agradezco inmensamente nos ayuden a diligenciar. Es un reporte anual que Topaz hace directamente con Pulso. El tema de este año es The Present and Future of Digital Payments. Y pueden escanear este código QR que ven en pantalla para colaborarnos con el diligenciamiento de esta, digamos, de esta perspectiva que nosotros estamos esperando acá. Bien, llegamos al final de la sesión, de esta segunda parte. Antes de cerrar y de pasar a las preguntas, pues quiero dejar básicamente tres ideas clave. Primero que todo, pues la transformación digital en la banca, en definitiva, ya no gira solo a la tecnología, sino realmente es entender cómo esa tecnología que nosotros tenemos se puede orquestar y se puede, digamos que, correlacionar para generar confianza,
para generar seguridad y por supuesto para generar una experiencia fluida, que es lo que buscamos para nuestros usuarios. Segundo, el tema central de la reunión, el reto no es elegir entre seguridad y experiencia, sino pues que realmente podamos lograr un equilibrio real entre ambas. Y adicionalmente, y como tercer punto, pues que esto ya no es una aspiración, como decía inicialmente, esto ya no es una promesa a futuro, sino que realmente pues es una realidad que ya tenemos implementada y que ya está operando en diferentes instituciones de la región, y que pues se pueda adaptar a cada una de las necesidades y a cada una de las expectativas de su institución financiera. Bien, nada, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio. Realmente esperamos que estas ideas hayan sido útiles para que ustedes puedan tener un conocimiento y un entendimiento un poco más profundo de cómo pues avanzar este camino. De igual manera, pues estamos dispuestos, por supuesto, a continuar con la conversación, a profundizar en cada una de las necesidades específicas que ustedes tengan como institución y a explorar, pues en definitiva, cómo podemos apoyarlos desde Topaz y desde el grupo Stefanini a transformar digitalmente cada una de las organizaciones. Bien, muchísimas gracias, les agradezco mucho. Muchas gracias, César. Jesús, si les parece, pasaremos ahora a la parte de preguntas y respuestas. Vamos a retomar algunas de las preguntas que nos han enviado el público a lo largo de la sesión. Em, Estas me parece que son un poco más para Jesús. Hablando del equilibrio entre la seguridad y la privacidad, nos preguntan que cómo se maneja el equilibrio entre estos dos factores, especialmente cuando se recolectan datos de comportamiento para análisis de riesgo. Y si me permites, te hago una segunda pregunta. También es que en el sistema financiero hay diferentes tipos de instituciones, como sabemos todos, con diferencias en negocios, en clientes, pero también en tamaño, ¿no? Entonces nos preguntan qué tan viable es implementar seguridad adaptativa en instituciones financieras que tal vez son medianas o que no cuentan con un equipo avanzado de ciberseguridad o con capacidades de inteligencia artificial. Gracias, Daniel. Bueno, la primera, de entrada, no necesitamos conocer de manera personal al usuario, hablando de lo que hablas del el equilibrio entre la seguridad que se adapta y la privacidad de las personas. Aquí, podemos lograr un equilibrio con esa privacidad, pensando que desde el diseño apliquemos principios de protección de esta información en nuestras aplicaciones. Esto debe estar por defecto. Mm, Como mencionamos, la seguridad adaptativa tiene que ver con el comportamiento de estos clientes. Hablamos de los patrones de uso, la geolocalización, los tipos de dispositivo, por ejemplo, ¿no? Pero eso no quiere decir que necesites saber información sensible de la persona, nombres, apellidos, direcciones. Estoy analizando cuestiones que me hacen conocer al individuo, pero no tengo por qué conocer datos sensibles. Entonces, no es una barrera para la seguridad adaptativa. Este, la información que se recolecta para poder proteger es la estrictamente necesaria, por lo cual pues se minimizan los datos, como acabo de mencionar, que necesitamos. Y pues de esa manera pues nos aseguramos el cumplimiento con normativas varias, ¿no? De tal manera que sin importar la seguridad adaptativa de nuestras plataformas, podemos ser muy transparentes con clientes y con instituciones de que los datos se están usando de manera correcta. Entonces, nosotros podemos proteger al usuario, pero de ninguna manera, por protegerlo, lo vamos a exponer. La otra, me preguntabas de la seguridad adaptativa, ¿no? Por los asuntos de que no todas las instituciones son iguales, ¿correcto? Es correcto, la viabilidad. Sí, sí, claro, pues hay presupuestos, hay capacidades de equipos internos, pues aquí yo te diría que vivimos en una época maravillosa en cuestión de opciones.
y para todos los bolsillos, dependiendo la necesidad, y por supuesto las capacidades. Hoy podemos pues, dar muchos servicios de seguridad adaptativa con modelos de software as a service, por ejemplo. Entonces, aquí nos evitamos gastos en licencias o incluso en infraestructura y podemos dar esos servicios de alto nivel, de alta complejidad, con inteligencia artificial en modelos de software as a service, lo cual lo hace asequible para empresas no necesariamente grandes, incluso pequeñas empresas que pueden beneficiarse de este tipo de tecnologías. Por ahí ya hay muchas soluciones en el mercado. Por lo tanto, de alguna manera nosotros como proveedores de servicio, pues ya no tenemos tanto la excusa de no poder dar un servicio protegido, sobre todo cuando hablamos de cuestiones financieras, ¿no? Esta parte de la que hablamos del WEVA, del MFA y todo esto, podemos contratarlo sin necesidad de una infraestructura. Como había dicho, hay muchas soluciones basadas en nube. Y podemos también, si hablamos a lo mejor de un poco negocios un poco más grandes, medianos, si quieres, podemos buscar proveedores que nos den servicios administrados, ya con integración de soluciones con la inteligencia artificial. Insisto, esto no necesariamente tenemos que ser una world class para poder acceder a servicios administrados por parte de un proveedor de este tipo. Y muy importante, también podemos empezar con cuestiones graduales, ¿no? Aquí no es necesario irnos inmediatamente con toda la seguridad posible, podemos ir incrementando dependiendo el volumen, dependiendo la criticidad de los servicios que damos. Y bueno, pues aquí la idea es también como negocio aprender a priorizar cuáles son las necesidades principales, dónde está el impacto mayor y pues de ahí tener también una visión muy estratégica y de negocios. Esto es para todos, no es solamente para equipos técnicos. Todos los directivos que manejan un presupuesto y que tienen ahí metas de ahorros, metas de cuestiones de evitarle problemas a la empresa a nivel financiero, prevenir un ransomware, que probablemente digo, se mencionó a lo largo, por ahí metido, es un término nuevo donde pues, es secuestrar nuestros datos, ¿verdad? Todo eso tiene que estar en la mente de un ejecutivo que tiene un presupuesto y tiene que tener la mentalidad de que la priorización sobre lo que tiene más impacto y es prioritario es donde hay que invertir y no necesariamente tenemos que gastar grandes fortunas para poder tener buenos servicios. Muchas gracias, Jesús. Esta me parece que es un poco más para César y es que hablando de flexibilidad, ¿qué tan flexible es la plataforma de ustedes para integrarse con core bancarios o con los canales que ya tienen existentes o que ya son sistemas legados? Bien, perfecto. Sí, efectivamente, pues esa es una de las características principales de nuestra herramienta, la capacidad a través de APIs abiertas, de APIs REST, de APIs OAuth, de ISO 8583, de mensajes o de conexiones a bases de datos, de conectarnos con diferentes sistemas legados, no solo core, sino también servicios externos como CMS de tarjetas, inclusive chatbots o cualquier tipo de servicio o de producto que se quiera brindar a través de los usuarios. ¿Sí? Nosotros contamos con una arquitectura completamente modular, basada en microservicios, que se puede implementar tanto en nube como en premise y que permite pues garantizar toda esta integración a través de los diferentes productos y servicios que se quieran proveer. Muchas gracias. Tenemos otras, nos están llegando algunas. Aquí tengo una de cómo se puede adaptar la protección a la privacidad de los datos sensibles de los clientes o de los usuarios que no quieran proporcionar datos necesarios contemplados por las regulaciones, y cómo conocer al cliente, identificarlo, clasificarlo, o documentar la actualización y los reportes requeridos cuando así sea necesario. Bien, digamos que de mi parte, por supuesto, nosotros y las tecnologías tienen que cumplir con la protección de los datos personales y con, digamos, los objetivos y procedimientos que se establecen en cada una de las políticas. Y eso parte de informar al usuario de cuáles son los datos que se van a requerir. En el caso de fraude, pues se requerirán datos tanto del sistema operativo,
como del hardware que está utilizando desde su equipo para acceder al canal digital, informaciones que nos permitan analizar los aplicativos que tiene instalado el usuario, geoposicionamiento, IP, red de conectividad, análisis, digamos, de motores biométricos, que por supuesto, como les mencionaba, deben ser aceptados en primera instancia por el usuario. Entonces, las informaciones, por supuesto, van a estar, digamos, regladas y van a estar supeditadas a lo que el usuario acepte o no. Y a partir de allí, pues se puede generar, basado en esas informaciones, o que el usuario acepta o que no tenemos en este momento, pues generar un contexto. Por supuesto, las soluciones y la tecnología, entre más datos tenga, entre más datos e información tengamos del usuario, pues mucho mejor vamos a poder generar un contexto y un comportamiento de cada uno de ellos. Pero si en definitiva el usuario no acepta todos los datos, pues tenemos la obligación que utilizar los datos aceptados por el usuario para poder generar, digamos, este análisis de comportamiento y poder tomar decisiones. Muchas gracias, César. Voy a agrupar dos preguntas que me parece que van a ser para Jesús, pero ustedes me dicen, me corrigen si no es así. La primera es cómo se puede combatir ataques de denegación de servicio distribuido a servicios como login que provienen desde granjas de IPs, y tratar de ligarla con la siguiente, que insisto, creo que era un tema tuyo, Jesús, de cómo entrenar y actualizar el modelo de comportamiento para que no genere falsos positivos. Muy buenas ambas. La primera, bueno, de entrada hay soluciones específicas para la parte de negación de servicio, que precisamente hay marcas por ahí, digo, no vamos a hablar de marcas, pero hay varias soluciones. Nosotros estamos trabajando con varios partners, y tenemos conocimiento de varias de ellas. Digo, aquí el portafolio podemos hablar de unas cuantas, ¿verdad? Donde precisamente hay dos partes en esto, ¿verdad? La defensa, que es sistemas específicos que se encargan de proteger de un ataque de negación para el público auditor, en el auditorio que no es tan técnico. Un ataque de negación de servicios cuando a través de máquinas virtuales te saturan el acceso a una aplicación, por ejemplo, un sitio de e-commerce, simulan millones de usuarios queriendo entrar ahí al sitio web, simulando estar explorando, comprar, carrito, etcétera, y te sobrepasan la capacidad del sitio para poder tener transacciones y tener servicio, y se cae. Eso es lo que pasa. Entonces, hay soluciones que se encargan de poder identificar dónde hay un usuario real y dónde se está teniendo un comportamiento que puede indicar que es pues un bot ahí, una máquina virtual que está queriendo tirar el sitio, ¿no? Entonces, una parte que mencioné, pues son los sistemas de defensivos, y la otra es simular esos ataques de manera controlada para que tu sistema esté preparado. Y hay por ahí también otras soluciones y varias empresas que nosotros, como un integrador, somos los consultores que podemos coordinar, ejecutar, también configurar, ¿verdad? Y trabajar en conjunto con partners para poder, en este caso, como lo estoy mencionando, simular un ataque, pero un ataque controlado, de modo que nosotros podemos inmediatamente, como a modo muy parecido a lo que es un ethical hacking, ¿verdad? Vamos a hackearlo de manera controlada para saber dónde hay una vulnerabilidad. Bueno, vamos a simular este ataque de negación de servicio para ver hasta dónde soporta nuestra red, nuestro sitio, perdón, la infraestructura de nuestro sitio para poder manejar transacciones, y también para poner a prueba ese sistema que tenemos de defensa que realmente detecte que hay un ataque de negación de servicio. Eso por la parte, nada más recuérdame la segunda pregunta porque también es un tema interesante. Era la de cómo entrenar el modelo de comportamiento para que Ujú. no genere falsos positivos. Ahí, muy buena pregunta, y ahí creo que es un gran momento para hablar de inteligencia artificial. Aquí tenemos hoy la ventaja de ya contar con inteligencias artificiales muy avanzadas en función de LLMs de varias marcas.
Y hoy ya está el tema de los agentes. Entonces, este, igual de manera muy fácil de entender, sin ser tan técnico. La inteligencia artificial, el LLM hoy, un ChatGPT, un Gemini, es una persona con la que podemos conversar de una manera general, ¿verdad? Es una inteligencia generativa. Un agente ya es un especialista en algo. Esta inteligencia artificial la mandamos a graduarse en ciberseguridad o la mandamos a graduarse en medicina o en leyes, ¿no? Entonces, un agente que además de tener las capacidades de interacción con el humano que tiene un LLM, además es un experto en el framework de una disciplina específica. Eso es un agente. Entonces, a través de inteligencia artificial, nosotros entrenamos esta inteligencia para que trabaje con frameworks específicos de ciberseguridad, y esto lo voy a hablar de una manera oversimplified, súper simplificada, ¿verdad? Porque hay muchos detalles técnicos por ahí, pero en general la idea es que esta inteligencia la convertimos en un agente en ciberseguridad que puede aprender como un humano a poder filtrar estos falsos positivos y darse cuenta cuando hay una alerta real. Pondré un ejemplo muy concreto. En Stefanini, el nivel uno de monitoreo de nuestro SOC, tenemos infraestructura de SOC en varias partes del mundo para cubrir áreas geográficas grandes y poder cubrir el globo. Tenemos una gente que hace precisamente eso en el nivel uno de monitoreo, que inmediatamente entiende, filtra falsos positivos o dar alarmas de un peligro real, bloquea los activos comprometidos, sube un ticket en el ITSM para avisar a los siguientes niveles de monitoreo y puede realizar estas actividades. Entonces, hay, por supuesto, en el pasado, formas de atender esta pregunta. Hoy, no perdamos el tiempo, es inteligencia artificial. Perfecto, muchas gracias, Jesús. Eso creo que también contesta algunas preguntas que nos habían llegado sobre inteligencia artificial. Ya por cuestiones de Sí, tiempo. nada más, agrego algo rápido. Por ahí preguntaban que si podemos hacer red teaming automatizado y simulaciones de ataque. No me voy a extender mucho. La respuesta es sí. Y tenemos soluciones muy interesantes de red team que es automatizado en ambientes controlados. Ya podemos hablar incluso de clones digitales para poder tener este red teaming automatizado. Así que sí, sí podemos y estoy a sus órdenes para hablar de eso. Vale, muchísimas gracias. Ya por cuestiones de tiempo, me limitaré a ya hacer una última pregunta. Esta me parece que es un poco más enfocada para César. ¿Existen diferentes tipos de análisis biométrico? Entonces nos preguntan si es posible explicar un poco qué tipo de biometría utilizan ustedes y cómo funciona el análisis biométrico dentro de de la plataforma, la herramienta que nos compartías. Claro que sí, perfecto. Nosotros contamos con dos motores de Machine Learning, un motor a nivel transaccional y un motor a nivel biométrico, que pues tienen como función principal establecer una línea base de comportamiento por usuario, ¿sí? Y a través de esta línea base de comportamiento por usuario detectar desviaciones a nivel de velocidades de navegación, de automatizaciones, por ejemplo, en formularios en los procesos de onboarding, a nivel de movimientos del mouse, a nivel de acelerómetros, a nivel de cambios, por ejemplo, en la velocidad de escritura o cambios entre los tiempos de espaciado entre clic y teclas, etcétera. Entonces, todo eso nos permite generar un perfil único para cada usuario y en base a ese perfil, pues detectar las desviaciones que nos permitan identificar si hay alguna anomalía o no. Lo importante de la solución y en general de las soluciones antifraude es, como les mencionaba, entender un contexto. No siempre cualquier cambio que haga un usuario dentro de una transacción pues significa que la transacción sea fraudulenta, sino que a partir de las diferentes correlaciones entre los diferentes entendimientos de comportamiento del usuario, el dispositivo, etcétera, pues poder definir que efectivamente el conjunto de anomalías nos están generando un riesgo alto de fraude que debe tomar alguna acción. ¿Sí? Entonces, esto es importante, no es solo un cambio de geoposicionamiento el que nos va a disparar una acción, sino que se suman más de 2.000 variables que nosotros tenemos en cuenta y que en definitiva van a entregar un resultado a nivel de riesgo de la operación efectivo. Excelente, excelente. Muchas gracias, César.
A Que ustedes les estuvo. agradezco mucho. Agradecemos mucho su participación en este espacio. La verdad es que fueron temas muy interesantes. Creo que los asistentes se llevan mucha información muy útil. Para nuestros asistentes, pues esperamos que este webinar y su contenido haya sido útil, que continúe generando reflexión y sobre todo colaboración en estos retos de banca digital. Nuevamente nuestro agradecimiento especial a Covis Topaz y Stefanini Group por hacer posible este webinar con su valioso apoyo como patrocinadores del CEFIME del año pasado. Y bueno, a todos los esperamos en noviembre para el CEFIME 2025, donde pues vamos a seguir impulsando la conversación sobre el futuro del sistema financiero. Pronto van a recibir noticias. Nos vemos en noviembre. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Hasta Buena luego. tarde.